Hay personas que te abrazan con una mano, mientras con la otra te entierran el puñal. Esta es la historia de Valeria, una joven llena de sueños, talento y ganas de demostrar lo que vale. Una mujer que jamás imaginó que su mayor obstáculo profesional no sería la competencia, ni la presión laboral, ni su propia inseguridad, sino su suegra. Una mujer elegante, refinada, querida por todos, y capaz de destruir a cualquiera que se interpusiera entre ella y el control. Valeria tenía 28 años cuando logró lo que muchas soñaban: entrar a trabajar en una de las agencias de publicidad más prestigiosas de la Ciudad de México, Arco Publicidad Creativa. Era moderna, influyente, con clientes internacionales y campañas que marcaban tendencias. Para ella, que había trabajado años como freelance luchando por cada peso, aquello era como tocar el cielo. Lo que no sabía era que en ese cielo también había nubes negras. Y la más oscura tenía nombre y apellido: Leonor Zamudio, su suegra. Directora creativa de la agencia. Respetada, admirada y absolutamente despiadada. Valeria estaba casada con Marcelo, el único hijo de Leonor. Llevaban 2 años de matrimonio y, aunque su relación no era perfecta, se querían. O al menos eso pensaba ella. Lo que Valeria nunca terminó de entender era por qué Leonor siempre la miraba con una sonrisa forzada. Nunca le decía nada directamente, pero todo en su actitud gritaba que la despreciaba. La trataba como si fuera una intrusa, una advenediza, una amenaza. Pero cuando Valeria consiguió el puesto en la misma agencia donde trabajaba Leonor, algo cambió. Esa indiferencia silenciosa se transformó en otra cosa, en frialdad calculada, en sonrisas que escondían cuchillos. El primer día que Valeria entró a la oficina, con su carpeta bajo el brazo y una ilusión enorme en el pecho, Leonor la recibió con una sonrisa impecable y dijo frente a todos: «Qué sorpresa verte aquí, Valeria. Espero que puedas con el ritmo. Aquí no hay espacio para errores». Los demás lo tomaron como una broma elegante, pero Valeria sintió la advertencia oculta. Y no tardaron en llegar los problemas. En la primera semana, Valeria fue asignada a colaborar en una campaña para una marca de ropa deportiva. Tenía ideas frescas, propuestas diferentes, y su jefa directa, una mujer llamada Lucía, parecía satisfecha con su trabajo. Pero cuando llegó el momento de presentar el primer borrador, todo estaba mal. Archivos incompletos. Colores diferentes. Correos sin enviar. Valeria juraba que había dejado todo listo. Pero nada estaba donde debía estar. ¿Estás segura de que lo hiciste?, le preguntó Lucía con una ceja levantada. Valeria sintió que el piso se le movía. Sí, yo lo dejé en la carpeta compartida ayer en la noche, respondió, dudando incluso de su propia memoria. Leonor, que estaba casualmente en la sala de juntas, se limitó a decir: «Tal vez no estás acostumbrada al ritmo de trabajo. Aquí las cosas se mueven muy rápido». Y así empezaron los pequeños sabotajes. Casi invisibles. Imposibles de probar. Un archivo que desaparecía. Una reunión a la que no la invitaban. Un correo importante que, según el sistema, nunca se envió. Valeria empezó a dudar de sí misma. ¿Sería ella? ¿Estaba tan nerviosa que olvidaba las cosas? ¿O había algo más? La respuesta estaba en las miradas sutiles de Leonor. En cómo la observaba desde su oficina de cristal, con esa expresión de superioridad tranquila. Como un halcón esperando el momento de atacar. Un día, mientras Valeria organizaba una propuesta para un cliente de bebidas energéticas, Leonor se acercó por detrás y dijo: «¿Estás segura de que puedes manejar esto tú sola? Digo, es mucha responsabilidad para alguien que apenas empieza». Y se fue sin esperar respuesta. Valeria se quedó congelada. ¿Por qué todo lo que hacía parecía estar mal? ¿Por qué sentía que cada paso que daba, alguien más lo estaba deshaciendo por detrás? Lo peor era que Marcelo, su esposo, no la tomaba en serio. «Mi mamá no es así, Vale. Seguro estás estresada. Ella solo quiere ayudarte, a su manera». Pero no era ayuda. Era destrucción. Y Valeria lo sabía. Cada día se sentía más sola, más frustrada, más insegura. Veía cómo sus compañeras avanzaban, recibían elogios, propuestas, mientras a ella le daban miradas incómodas y correos llenos de correcciones que ni siquiera tenían sentido. Y Leonor seguía ahí, sonriendo, elogiando frente a todos, y clavando la daga donde más dolía, en su autoestima. La pesadilla apenas comenzaba. Pero algo dentro de Valeria comenzó a encenderse. Una chispa. Una voz que decía: «Esto no es tu culpa. Esto no es casualidad. Te están haciendo daño, y vas a tener que demostrarlo».
Lo que Valeria no sabía era que el destino le tenía preparada una jugada inesperada. Porque cuando todo parecía estar perdido, una verdad oculta saldría a la luz y haría temblar los cimientos de toda la agencia. Pero para eso, todavía falta. ¿Te atreves a seguir escuchando? Hola. Si esta historia te está atrapando, suscríbete ahora al canal Historia Inquebrantable, dale like al video y cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llegan nuestras historias. A veces, el dolor no viene de los gritos, sino del silencio. De esa ausencia de apoyo, de esas palabras que nunca llegan cuando más las necesitas. Y eso, justo eso, fue lo que comenzó a desgarrar a Valeria por dentro. No las burlas, no los errores fabricados, sino la soledad que sentía mientras era empujada lentamente al borde del fracaso. Después de varias semanas en la agencia, Valeria ya no era la chica entusiasta que había entrado sonriendo el primer día. Su espalda se encorvaba un poco más cada mañana. Sus ojos cargaban insomnio. Sus manos temblaban al responder correos. Sentía que todo lo que hacía se volvía en su contra. Y mientras tanto, Leonor, su suegra, seguía interpretando a la perfección el papel de mujer intachable. Era respetada, admirada, incluso querida. Siempre lista con un consejo sabio, una crítica disfrazada de halago, o una sonrisa cargada de veneno. En una junta, Valeria presentó una propuesta visual que le había tomado noches completas. Al terminar, el silencio llenó la sala. Hasta que Leonor, con su tono suave y casi maternal, dijo: «Está interesante. Aunque no sé si conecta con el público objetivo. Tal vez es un poco ingenua, pero bueno, todos empezamos así». Risas suaves. Un par de murmullos. Y el proyecto fue descartado. Valeria bajó la mirada. Sintió ese nudo en el pecho que solo se forma cuando sabes que no puedes defenderte. Porque hacerlo te haría ver insegura. Histérica. Paranoica. Pero ella sabía lo que estaba pasando. Sabía que Leonor había tenido acceso al archivo antes de la junta. Sabía que ella misma había sugerido esa línea creativa días antes, y que ahora la estaba haciendo ver como si fuera una idea pobre. Y no era la primera vez. Pequeños detalles. Minucias. Comentarios aparentemente inocentes. Pero todos dirigidos a una sola cosa: quebrar su imagen. Y lo peor, era que nadie más lo notaba. O no quería notarlo. Cuando Valeria intentó hablar con Marcelo, su esposo, se armó de valor y de lágrimas contenidas. «Marcelo, necesito decirte algo. Siento que tu mamá me está saboteando en la agencia. Que está haciendo cosas para que yo falle, para que me corran. No sé cómo explicarlo, pero lo siento». «Lo sé». Él la miró con incredulidad. Se quedó en silencio unos segundos, y luego soltó un suspiro largo. «Vale, estás estresada. Has estado durmiendo mal, trabajando mucho. Seguro estás viendo cosas donde no las hay. Mi mamá no haría eso. Ella no es así. Y menos contigo». «¿Cómo que no es así?» «Claro que es así. Siempre ha sido así. Desde que nos casamos ha estado en contra de mí, solo que tú no lo quieres ver», respondió ella, con la voz quebrada. Marcelo negó con la cabeza. «No metas a mi mamá en tus inseguridades». Y ahí se rompió algo más. Valeria entendió que estaba sola. Que si quería salvar su carrera, su dignidad y su salud mental, tendría que hacerlo sin ayuda de nadie. Así que cambió de estrategia. Empezó a tomar nota de todo. Cada comentario. Cada archivo alterado. Cada junta donde su presentación se perdía misteriosamente. Empezó a guardar respaldos de todo su trabajo, en discos duros y nubes personales. Anotaba fechas, nombres, horarios. Y aunque se sentía paranoica, algo en su interior le decía que era lo correcto. Una noche, mientras revisaba su bandeja de entrada desde la laptop, notó algo raro: un correo enviado a su nombre, desde su cuenta, pero que ella nunca había escrito. Iba dirigido a un cliente, con un documento adjunto lleno de errores. Se le heló la sangre. Corrió a verificar el historial de accesos. Y ahí estaba. Alguien había entrado a su cuenta desde otra terminal dentro de la agencia. ¿Pero quién? ¿Cómo? Valeria ya no tenía dudas. No era un error. No era una coincidencia. Era sabotaje. Y la principal sospechosa tenía un nombre y una oficina en el piso superior. Leonor. Pero sin pruebas sólidas, nadie le creería. Ya lo había intentado con su esposo. ¿Quién más le creería que su respetada suegra estaba tratando de arruinarla desde dentro? En la agencia, comenzaron a circular rumores. Algunos decían que Valeria era torpe. Otros que era muy sensible.
Algunos, incluso, murmuraban que tal vez no estaba lista para un entorno tan competitivo. Y Leonor, como siempre, se mantenía en el margen, sin ensuciarse las manos, sin levantar sospechas. Es joven. Tiene potencial. Solo necesita más dirección, decía con voz suave en los pasillos. Y a la vez, dejaba caer migajas de duda, como si sembrara cizaña con cada palabra amable. Pero lo que no sabía era que Valeria ya no era la misma. Algo dentro de ella se había endurecido. Ya no lloraba en silencio. Ya no esperaba que la defendieran. Ahora estaba observando, analizando, planeando. Y en ese momento, supo con absoluta claridad una cosa. Si quería justicia, tendría que obtenerla con sus propias manos. Porque a veces, la verdad tarda en llegar, pero cuando lo hace, arrastra todo con ella. Dicen que cada persona tiene un punto de quiebre. Un momento exacto donde el alma decide si se rinde, o se levanta con más fuerza que nunca. Para Valeria, ese momento llegó envuelto en un correo corporativo que simplemente decía: Proyecto Emblema reunión inicial, lunes 9 de la mañana. Era el sueño de cualquier creativo en la agencia, liderar la campaña nacional de Comunicel, una de las marcas de telecomunicaciones más importantes del país. Un contrato millonario. Publicidad en televisión, redes, espectaculares, influencers, todo. El proyecto más ambicioso del año. Y Valeria había sido elegida para liderarlo. Cuando lo leyó, su corazón se aceleró. Casi no lo podía creer. Después de semanas de frustración, aislamiento y sabotaje silenciosos, al fin una oportunidad para demostrar lo que realmente valía. Se lo había ganado. Lo merecía. Y no pensaba desperdiciarlo. Por unos días, se permitió soñar. Empezó a trabajar como nunca. Armó un equipo de confianza, buscó perfiles nuevos, hizo investigaciones de mercado por su cuenta, diseñó conceptos innovadores, se desveló planeando presentaciones. Recuperó esa chispa que tanto tiempo había estado apagada. Pero en algún rincón de la agencia, alguien más lo notaba. Leonor. No lo dijo. No lo mostró. Pero en sus ojos, había algo distinto. Una sombra de incomodidad. Un destello de molestia que apenas se percibía, pero estaba ahí. Y cuando Valeria presentó su primer borrador frente a la gerencia, Leonor no dijo una sola palabra. No la felicitó. No la criticó. Solo la observó. En silencio. Sonriendo con los labios, pero no con los ojos. Los días siguientes, Valeria sintió la presión aumentar. Un archivo que desaparecía de su carpeta compartida. Un proveedor que juraba no haber recibido su correo de confirmación. Una junta a la que llegó, y ya había terminado, aunque nadie le avisó que el horario había cambiado. Pero Valeria ya no era la misma. Ahora guardaba copias. Hacía capturas de pantalla. Enviaba correos a sí misma como respaldo. Grababa notas de voz con cada detalle del proceso. No confiaba en nadie, pero tampoco pensaba detenerse. El proyecto avanzaba. Lentamente, pero con firmeza. Y entre tanta tensión, por primera vez, un grupo de colegas empezó a reconocer su trabajo. Está quedando brutal lo que hiciste con el guión del spot, vale, le dijo una compañera de producción. Tu concepto tiene algo, conecta con la gente. No es pretencioso, es real, comentó otro. Pero eso no era algo que a Leonor le gustara escuchar. El día de la preentrega al cliente, Valeria sintió que todo estaba bajo control. Revisó cada detalle 3 veces. Tenía los renders finales, las gráficas listas, el mensaje ajustado según el target. Nada podía salir mal. Pero al llegar a la sala de juntas, algo la hizo detenerse en seco. En la pantalla central, no estaba su versión del video. Era otra. Una antigua. Llena de errores. Con tipografías mal colocadas. Logos mal alineados. La versión de prueba que había descartado hacía semanas. Su jefa, Lucía, la miró confundida. ¿Qué es esto, Valeria? Ella, con la voz cortada, respondió: No, esto no es lo que preparé. Esta no es la versión final. Yo entregué otra. Está en la carpeta del servidor. Puedo mostrarla. Pero Leonor, sentada al fondo, interrumpió con tono calmado. Tal vez hubo un malentendido. Son muchas versiones. A veces uno se confunde. Pasa. Ese comentario, dicho con suavidad, fue más destructivo que un grito. Porque insinuaba que ella se había equivocado. Otra vez. Valeria sintió el mundo cerrarse sobre ella. Esa misma tarde, recibió un correo oficial,
El cliente había decidido postergar la campaña. No se sienten cómodos con la dirección creativa actual, decía el mensaje. Y con eso, la oportunidad se esfumó. Su jefa le pidió una reunión urgente. Valeria, no entiendo qué está pasando. Este era un proyecto de alto nivel. No podemos permitir este tipo de errores. Vamos a tener que hacer una revisión formal de tu desempeño. Una advertencia directa. Y de nuevo, el fantasma del fracaso la envolvía. Valeria regresó a casa esa noche con la mente en blanco. Apenas podía hablar. Marcelo la miró preocupado, pero ella solo dijo, no quiero hablar. No esta vez. En su cuarto, se sentó frente a la laptop. Abrió los respaldos. Las capturas. Los logs. Y ahí lo vio. Una edición hecha desde una cuenta administrativa, justo el día anterior a la entrega. Alguien había reemplazado su versión. Y no podía ser cualquiera. Solo unas pocas personas tenían ese tipo de acceso. Y entre esas pocas, Leonor era una de ellas. Valeria cerró los ojos. Ya no estaba triste. Ya no sentía miedo. Ahora solo sentía determinación. Estaba lista para hacer algo más que defenderse. Estaba lista para atacar con pruebas. Afuera, Leonor era todo lo que una empresa soñaba en una líder, elegante, serena, firme pero justa. Siempre tenía una respuesta precisa, una solución a tiempo, un consejo sabio. Los jefes la admiraban, los nuevos la idolatraban, y los veteranos le temían, pero todos coincidían en algo, era brillante. Pero Valeria ya no creía en esa fachada. Porque había visto lo que nadie más había notado, o lo que todos preferían ignorar. Detrás de esa perfección, había manipulación pura. La mujer que en público felicitaba a sus compañeros, en privado sembraba dudas. La que te daba la bienvenida con una sonrisa, te empujaba hacia el fracaso sin que siquiera lo notaras. Y lo más aterrador, era lo bien que lo hacía. Valeria empezó a analizar su patrón. Todo tenía un método. Leonor no era impulsiva. No atacaba directamente. Te hacía caer, con tus propios pasos. Te distraía con un elogio, te elogiaba frente a otros, te daba una pequeña oportunidad. Y justo cuando comenzabas a confiarte, cambiaba algo a tus espaldas, manipulaba una junta, retrasaba un correo clave. Luego, al ver que fallabas, decía con calma, quizás no era el momento para ti. Y los demás asentían, sin cuestionar. Porque nadie quería enfrentarse a Leonor Zamudio. Pero ahora Valeria tenía algo diferente. Hambre de justicia. Había guardado tantas pruebas como pudo. Capturas de pantalla, accesos no autorizados, cambios en los archivos, respaldos con fecha y hora. Incluso tenía grabaciones en su celular de conversaciones en la sala común, donde Leonor soltaba frases ambiguas, lo suficientemente sutiles como para no parecer un ataque, pero que confirmaban su intención de sabotear. Como cuando le dijo a otra ejecutiva, Valeria tiene potencial, sí, pero aún es muy emocional. En este negocio, la gente así no sobrevive mucho. Valeria había llegado a un punto sin retorno. Ya no podía permitir que la hiciera ver como una incompetente. Ya no podía permitir que el miedo le cerrara la boca. Así que decidió hacer algo que la misma Leonor jamás imaginaría: pedir una reunión privada con el director general de la agencia, el señor Alejandro Ferrer. Era un hombre serio, poco accesible, con una reputación intachable. Llevaba más de 20 años en la industria y rara vez se involucraba en conflictos internos. Pero Valeria sabía que, si alguien podía detener a Leonor, era él. Al principio, dudó. ¿Y si no le creía? ¿Y si pensaba que era solo una nuera resentida buscando venganza? ¿Y si Leonor ya lo había manipulado también? Pero algo dentro de ella gritaba que era el momento. Que si no hablaba ahora, no volvería a tener otra oportunidad. Envió el correo solicitando la reunión. Breve, directo, profesional. Al día siguiente, recibió la respuesta. Te veo el viernes a las 10:30 en mi oficina. Llega puntual. Valeria tembló. No de miedo, sino de preparación. Durante 3 noches, armó un expediente con toda la evidencia. Organizó las pruebas por fechas, por tipos de sabotaje, por comportamiento anómalo. Creó una línea de tiempo, respaldó los archivos, armó un documento con claves de acceso. Incluso incluyó testimonios de 2 compañeras que, aunque no querían involucrarse directamente, le habían confirmado haber visto actitudes extrañas por parte de Leonor. Y cuando llegó el viernes, fue puntual. Alejandro la recibió con frialdad profesional. 5 minutos. Valeria. ¿Qué es tan urgente? Ella lo miró a los ojos y respondió con voz firme.
Vengo a hablarle de una conducta inapropiada dentro de la agencia. Y tengo pruebas. Alejandro entrecerró los ojos. Le indicó que tomara asiento. Valeria colocó la carpeta sobre el escritorio. Con manos firmes, abrió el expediente. No tartamudeó. No lloró. No suplicó. Solo mostró los hechos. Minuto a minuto, prueba por prueba, explicó cómo Leonor había saboteado sus proyectos, manipulado archivos, sembrado errores que no existían, y cómo todo eso había afectado no solo su reputación, sino el desempeño de campañas clave de la agencia. Por un momento, el silencio se apoderó de la sala. Alejandro hojeó el expediente, sin decir una palabra. Pasaron varios minutos. Cada uno, eterno. Finalmente, habló. Esto es grave. Valeria solo asintió. No puedo prometerte nada aún, dijo él, pero voy a revisar esto personalmente. Necesito 48 horas. Valeria salió de esa oficina con el corazón en la garganta. No sabía si había hecho lo correcto. No sabía si había sellado su destino o si, finalmente, había encendido la chispa que derrumbaría el imperio de su suegra. Pero sí sabía una cosa. Ya no era la misma mujer que había entrado a esa agencia con miedo. Ahora, ella también tenía poder. Y pensaba usarlo. Dicen que puedes engañar a muchos durante un tiempo, pero no puedes engañar a todos, para siempre. Y en el caso de Leonor Zamudio, la mujer que había construido una reputación intocable dentro de la agencia, la verdad empezó a filtrarse como agua en una represa agrietada. Valeria, luego de entregar el dossier con todas las pruebas, regresó a su rutina diaria como si nada hubiera pasado. No podía mostrar nervios. No podía alertar a nadie. Mucho menos a Leonor. Pero por dentro, era otra historia. Cada minuto se sentía como una eternidad. Cada paso que escuchaba en el pasillo, cada correo que llegaba sin asunto, cada vez que alguien se le acercaba con una mirada seria, pensaba que era el final. Que la iban a llamar para despedirla, para humillarla, para hacerla quedar como una loca. Pero no. Pasaron las primeras 24 horas, y nada. Luego, el segundo día, algo cambió. Alejandro, el director general, empezó a hacer preguntas. Sutiles. Disfrazadas. Preguntó a distintos departamentos sobre accesos internos, sobre versiones de campañas, sobre responsabilidades cruzadas. A muchos les pareció extraño. Pero nadie sospechaba la razón. Hasta que llegó el lunes. Ese día, algo tan mínimo como un cambio de actitud comenzó a sembrar duda entre los empleados. Leonor ya no caminaba por los pasillos con la misma altivez. Ya no tomaba su café con la misma seguridad. Ya no sonreía con esa expresión de superioridad. Y Valeria lo notó. Porque Leonor la miraba diferente. No con desprecio, sino con sospecha. Había algo en su mirada. Como si supiera que algo se le estaba saliendo de las manos. Como si hubiera olido el fuego que se acercaba, aunque aún no viera las llamas. Esa misma tarde, una diseñadora del equipo de Leonor, llamada Andrea, se acercó en la cocina de la agencia mientras Valeria calentaba su comida. Oye, ¿puedo hacerte una pregunta medio rara?, dijo Andrea, bajando la voz. Valeria la miró con cautela. Claro. ¿Tú confías en Leonor? O sea, ¿crees que sería capaz de mover cosas a propósito? Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Por qué lo preguntas?, respondió. Andrea miró hacia la puerta, asegurándose de que nadie escuchara. Es que, vi algo raro en su computadora. Un archivo con tu nombre, pero que tenía comentarios de revisión que no eran tuyos. Pensé que era parte del proceso, pero luego me di cuenta que, tú ni siquiera tenías acceso a esa versión. No sé. Me dio mala espina. Valeria tragó saliva. No era la única que empezaba a ver detrás de la fachada. Poco a poco, la red invisible de mentiras de Leonor empezaba a deshilacharse. Lo que antes se ocultaba con elegancia, ahora generaba preguntas, murmullos, dudas. Y eso era peligroso para alguien como ella. Porque Leonor no sabía trabajar sin control. Su poder venía de su imagen, de su dominio sobre el entorno. Si empezaba a perder eso, su imperio se derrumbaría. Pero Leonor no era una mujer que se quedara cruzada de brazos. El miércoles siguiente, en la junta de equipo, anunció una reestructuración interna. Dijo que era momento de fortalecer los procesos y que algunos puestos cambiarían de funciones. Entre ellos, la coordinación creativa pasaría temporalmente a sus propias manos. Valeria sintió que se le helaba la sangre. Era un movimiento desesperado. Y peligroso.
Leonor quería volver a tener el control directo sobre los proyectos. Quería cerrar los caminos, tapar huecos, destruir lo que fuera necesario antes de que algo más saliera a la luz. Pero ya era tarde. Porque Alejandro no era tonto. Y una cosa era segura. Ya había visto suficiente para saber que algo no cuadraba. El viernes por la mañana, todos los jefes de área recibieron un correo con el asunto Auditoría de Integridad Interna urgente. Leonor estaba incluida. Nadie entendía nada. Pero en los pasillos, la tensión se podía cortar con cuchillo. Valeria no decía una palabra. Solo observaba. Sabía que el momento se acercaba. El momento donde la imagen impecable de su suegra comenzaría a resquebrajarse frente a todos. No por venganza, sino por verdad. Y Leonor también lo sabía. Porque esa tarde, por primera vez, la confrontó cara a cara. Fue en el elevador. Solas. Apenas subieron 2 pisos. Valeria intentó mantener la vista al frente. Pero entonces, la voz fría de Leonor sonó detrás de ella. ¿Estás segura de lo que estás haciendo, Valeria? Ella no respondió. Leonor continuó, más suave, pero con veneno en cada palabra. Yo he construido mi carrera con esfuerzo. ¿Tú crees que tienes derecho de ponerla en riesgo? ¿Por qué? Porque no sabes manejar la presión. Valeria apretó los dientes. No estoy poniendo nada en riesgo. Solo mostré lo que es real. Leonor soltó una pequeña risa, sin humor. Eres más ingenua de lo que pensaba. Y cuando las puertas se abrieron, ambas salieron en silencio. Pero dentro de Valeria, algo ardía. No miedo. No duda. Era claridad. La claridad de saber que la máscara de Leonor empezaba a caer, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Hay verdades tan poderosas que, cuando salen a la luz, no solo exponen a una persona, sacuden instituciones completas. Y en esta historia, esa verdad ya no podía quedarse en la sombra. Porque el veneno que Leonor había ido dejando gota a gota durante años, finalmente comenzó a volverse contra ella. Tras el anuncio de la auditoría interna, el ambiente en la agencia se volvió tenso, casi irrespirable. Todos hablaban en voz baja, se miraban con desconfianza, y los pasillos, antes llenos de creatividad y risas, se convirtieron en pasarelas de silencio. Los rumores eran inevitables. Que si alguien había manipulado archivos, que si se habían filtrado documentos, que había un conflicto grave entre una empleada y un directivo de alto nivel. Y mientras muchos se perdían en especulaciones, Leonor empezó a perder el control que tanto había cuidado. Ya no llegaba puntual. Ya no se quedaba a almorzar con sus aliados. Ya no sonreía con seguridad. Era como si su mundo, el que ella misma había diseñado con tanto cuidado, empezara a resquebrajarse con cada paso que daba. El lunes siguiente, la dirección convocó a todo el equipo ejecutivo a una reunión extraordinaria. Nadie sabía de qué se trataba, pero todos intuían que algo importante estaba por explotar. Valeria fue incluida. Y esa invitación fue la señal. La sala estaba llena. Directores de área, creativos seniors, jefes de departamento. Y, al frente, Alejandro Ferrer. Con su expresión firme, la mirada aguda, y un sobrecerrado en la mano. El ambiente era tan denso, que nadie se atrevía a hablar. Hasta que él lo hizo. Buenas tardes. Lo que voy a decir ahora no es fácil, pero es necesario. Durante los últimos días, se realizó una auditoría técnica y de integridad interna, como resultado de una denuncia formal que llegó a mi oficina. La denuncia fue acompañada de pruebas contundentes, y se investigaron accesos, archivos, registros internos y comportamiento en plataformas compartidas. Un murmullo recorrió la sala. Valeria sentía como su corazón latía en los oídos. No por miedo, sino por la magnitud del momento. Alejandro continuó. Se identificaron múltiples irregularidades en el manejo de campañas, sabotajes documentados y uso inapropiado de accesos administrativos. Las acciones no solo afectaron a un miembro del equipo, sino a toda la operación de la agencia, incluyendo la pérdida de oportunidades con clientes clave. Y entonces, soltó la bomba. Estas acciones están directamente vinculadas a una persona, Leonor Zamudio. Silencio absoluto. Nadie respiraba. Nadie lo podía creer. Leonor, sentada al fondo, no dijo nada. Solo alzó la barbilla, como si aún le quedara algo de dignidad que proteger. Pero ya no era la misma mujer intocable de semanas atrás. Su postura, su mirada, sus manos temblorosas, todo delataba que la verdad la había alcanzado. Alejandro levantó el sobre.
Esta es la notificación oficial de su suspensión inmediata mientras se continúa el proceso legal y laboral correspondiente. Agradecemos su colaboración para cerrar su ciclo de manera profesional. Leonor no discutió. No lloró. No gritó. Solo se levantó lentamente. Caminó hasta la puerta, sin mirar a nadie. Y salió. Así. En silencio. El silencio más pesado de toda la agencia. Cuando la puerta se cerró, Alejandro miró al resto del equipo y dijo: la verdad puede tardar, pero siempre llega. Y aquí, nadie está por encima de la ética. La reunión terminó sin aplausos, sin abrazos, sin risas. Solo rostros serios. Reflexivos. Porque muchos ahí sabían que habían sido cómplices pasivos. Que vieron señales, y las ignoraron. Que escucharon cosas, y se quedaron callados. Pero Valeria, no. Ella se había atrevido. Ella había hablado. Ella había soportado la humillación, el gaslighting, la indiferencia de quienes la rodeaban. Y al final, la verdad fue más fuerte. Esa tarde, cuando regresó a su escritorio, varias personas se acercaron. Una asistente le dijo: Valeria, gracias. Por no dejarte. Un director le estrechó la mano. Fuiste valiente. Yo no lo hubiera hecho. Pero Valeria no buscaba reconocimiento. Solo respiraba, al fin, tranquila. Aunque algo dentro de ella sabía que esto no era el final. Porque cuando caen máscaras, también se revela quién eres tú sin las tuyas. Y su historia, apenas comenzaba a escribirse. Cuando todo cae, algo dentro de ti tiene dos caminos: romperse para siempre, o reconstruirse con otra forma. Y Valeria, tras ver cómo su suegra salía de la agencia con la cabeza alta pero el prestigio destruido, entendió que lo que había enfrentado no era solo una batalla laboral. Era una guerra interna, una prueba de carácter que marcaría el rumbo de su vida. Porque sobrevivir no basta. Después de una tormenta así, necesitas volver a creer en ti. Y eso, aunque muchos lo aplaudieron, no fue tan fácil. En los días que siguieron a la salida de Leonor, el ambiente en la agencia cambió. Sí, había respeto por Valeria. Sí, hubo miradas nuevas. Pero también, hubo silencio. Silencio incómodo. Gente que antes le daba la espalda ahora la miraba con reserva, como si no supieran si admirarla o temerle. ¿Cómo te sientes?, le preguntó su compañera Andrea una tarde. Valeria respiró hondo. Vacía, dijo sin rodeos. Y era verdad. Porque cuando peleas tanto por defender tu verdad, cuando sostienes el peso del miedo, la rabia, la impotencia y la soledad, al final, el cuerpo y el alma quedan extenuados. Valeria pasó noches sin poder dormir. No por miedo, sino por todo lo que había tenido que guardar en silencio. Recordaba las miradas despectivas, las reuniones manipuladas, las palabras hirientes que le lanzaban como si fueran consejos. Te falta madurar. Tal vez no eres tan buena como crees. Hay personas que simplemente no encajan. Ahora entendía que esas frases no hablaban de ella. Hablaban del miedo que otros tenían de ser descubiertos, de perder el poder que construyeron sobre el silencio ajeno. Pero en medio de ese vacío, algo nuevo comenzó a brotar. Valeria empezó a ver con claridad. Por primera vez, sin la sombra de Leonor sobre su espalda, podía mirar sus ideas, sus logros, sus errores, y hacerse cargo de ellos sin culpa. Ya no dudaba de su talento. Ya no se preguntaba si era suficiente. Porque había resistido lo peor, y aún estaba de pie. Una mañana, Alejandro, el director, la llamó a su oficina. Valeria, quería agradecerte personalmente por tu valentía. No fue fácil lo que hiciste. Nadie más se había atrevido. Ella se mantuvo serena. No lo hice por valentía. Lo hice porque no tenía opción. Si no decía la verdad, me iba a perder a mí misma. Alejandro asintió. Precisamente por eso, quiero proponerte algo. Queremos que tomes la dirección creativa del próximo proyecto clave. Ya no como apoyo, como líder. Valeria se quedó en silencio. No por miedo, sino por respeto a sí misma. Aceptó. Pero lo hizo sabiendo que ese nuevo rol no era un premio. Era una responsabilidad. Y esta vez, lo haría a su manera. Formó un equipo nuevo. Escogió a personas que habían sido invisibles por mucho tiempo. Dio voz a diseñadores que jamás habían hablado en las juntas. Escuchó a practicantes, a asistentes, a quienes nunca eran tomados en cuenta. Porque ella sabía lo que era sentirse invisible. Sabía lo que era tener el talento, y que nadie te diera la oportunidad. Y poco a poco, el proyecto comenzó a tomar forma. Distinto. Íntegro.
Poderoso. Cada presentación era un golpe directo a los viejos esquemas. Y aunque había quienes aún murmuraban a sus espaldas, Valeria ya no vivía para complacer. Ya no necesitaba demostrarle nada a nadie. Solo quería construir algo limpio, honesto, real. Una tarde, mientras revisaba bocetos en su escritorio, Marcelo apareció en la agencia. Habían pasado semanas desde la caída de su madre. No se habían visto. No habían hablado más allá de un par de mensajes vacíos. Él se paró frente a ella, con las manos en los bolsillos. ¿Tienes un minuto?, preguntó. Valeria levantó la vista. Sí. Marcelo se sentó, incómodo. Vine porque necesitaba verte. Quería pedirte perdón. Por no creerte. Por no haberte defendido. Ella lo miró fijamente. No fue solo que no me creyeras, Marcelo. Fue que me hiciste pensar que estaba loca. Me dejaste sola. Él bajó la mirada. Lo sé. Y me duele más de lo que imaginas. Solo, crecí creyendo que mi mamá era perfecta. Y cuando empecé a ver lo que hacía, me costó aceptarlo. Valeria respiró profundo. No vine a esta agencia para destruir a tu mamá. Solo quería trabajar. Pero me enseñó algo que nunca voy a olvidar. ¿Qué? Que nadie, por muy admirado que sea, tiene derecho a pisarte. Y que si tú no levantas la voz por ti, nadie lo hará. Marcelo asintió. ¿Podemos empezar de nuevo? Valeria no respondió de inmediato, porque entendió que su camino ya no dependía de él. Tal vez podrían intentarlo, o tal vez no. Pero lo importante era que ella ya no necesitaba permiso de nadie para ser fuerte. Porque ahora, su fuerza no venía del reconocimiento, sino del dolor transformado en coraje. Y esa clase de fuerza, no te la quita nadie. Después de la tormenta, muchas personas se esconden a lamer sus heridas. Pero otras, construyen sobre las ruinas. Y Valeria, con cicatrices aún frescas en el alma, no estaba dispuesta a mirar atrás. No ahora. No cuando por fin tenía las riendas en las manos y un equipo que creía en ella. El nuevo proyecto que se le había asignado no era cualquier campaña. Era un contrato internacional con una marca tecnológica que buscaba lanzar su producto estrella en México, un smartwatch enfocado en salud mental. El enfoque de la campaña no era comercial, era humano. Y eso, justo eso, era lo que Valeria dominaba. A diferencia de campañas anteriores, esta vez no hubo dudas. No hubo inseguridad. Valeria llegaba a las juntas con firmeza, hablaba con claridad, escuchaba con atención. Y sobre todo, delegaba con sabiduría. Había aprendido que no se puede construir nada grande sola. Que la confianza en el equipo es tan importante como la creatividad. El ambiente en su grupo era otro. No había miedo. Había motivación. Andrea, la diseñadora que un día le preguntó si confiaba en Leonor, ahora era una de las líderes visuales del equipo. Juan, un practicante tímido que antes apenas hablaba, ahora presentaba ideas innovadoras con seguridad. Incluso Lucía, su antigua jefa directa, había cambiado su actitud. Más abierta. Más colaborativa. Algo había cambiado. No solo en Valeria, sino en toda la agencia. La caída de Leonor no solo había derrumbado a una figura autoritaria, también había abierto espacio para una nueva forma de trabajar. Más horizontal. Más transparente. Pero como suele pasar cuando todo empieza a ir bien, el pasado regresa a tocar la puerta. Un jueves por la tarde, mientras Valeria afinaba detalles del storyboard para el comercial, recibió un mensaje inesperado en su correo personal. Asunto: no todo ha terminado. Sin remitente visible. Sin contenido. Solo eso. Valeria sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. ¿Era una amenaza? ¿Una advertencia? ¿Una broma? Decidió no darle poder. Cerró el correo y siguió trabajando. Pero al día siguiente, Marcelo volvió a aparecer. Esta vez, en su casa. Llevaba una expresión tensa, los ojos llenos de preocupación. Vale, necesito contarte algo, dijo, apenas cruzó la puerta. Valeria frunció el ceño. No era común verlo así. Mi mamá no está bien. Desde que la sacaron de la agencia, ha estado aislada. No contesta llamadas. No sale. Y hoy, encontré una libreta en su estudio. Llena de anotaciones sobre ti. Fechas, nombres, registros de tus proyectos. Como si hubiera estado documentando todo lo que hacías. Obsesionada. Valeria sintió que el aire se volvía pesado. ¿Estás diciendo que me estaba espiando, incluso antes de trabajar juntas?
Marcelo asintió lentamente. Sí, creo que todo esto comenzó mucho antes. Y ahí, la mente de Valeria se abrió como un rompecabezas que por fin mostraba la imagen completa. Leonor nunca la vio como una amenaza profesional. La vio como una amenaza emocional, personal. Alguien que le había arrebatado a su hijo. Alguien que no podía controlar. Y ahora, sin poder, sin trabajo, sin reputación, era más peligrosa que nunca. Valeria sabía que tenía que mantenerse firme, que no podía dejar que el pasado le robara su presente. Pero también entendía que no se trataba solo de una campaña o de una agencia. Esto ya era una historia sobre el control, el ego, y el miedo de una mujer que jamás aprendió a soltar. El lunes siguiente, se presentó a la agencia con una decisión tomada. Hablaría con Alejandro. No para denunciar otra vez, sino para proteger su integridad. Le mostraría el correo. Le contaría lo que Marcelo había descubierto. Porque ya no se trataba de acusar. Se trataba de prevenir. Alejandro la escuchó con atención. Su respuesta fue clara. Vamos a tomar medidas, Valeria. Desde ahora, cualquier comunicación sospechosa será registrada. No estás sola. Y esas palabras, aunque sencillas, fueron un alivio inmenso. Porque por primera vez, alguien poderoso la respaldaba desde el principio. Y con eso en mente, volvió al proyecto con más energía que nunca. La campaña del smartwatch avanzaba a pasos agigantados. El concepto visual estaba aprobado, los influencers preseleccionados, el mensaje había sido validado por psicólogos expertos y los clientes estaban entusiasmados. Todo indicaba que sería un éxito rotundo. Y entonces, llegó el anuncio inesperado. El cliente internacional viajaría desde Europa para presenciar la presentación final. Todo o nada. El momento más alto de su carrera. Y quizás, el más vulnerable. Porque justo cuando estás por alcanzar la cima, es cuando más debes cuidar tus pasos. Valeria lo sabía. Y esta vez, no pensaba dejar que nadie la empujara al vacío. A veces, el destino pone a prueba todo lo que has construido, justo cuando estás por cruzar la línea de meta. Y para Valeria, ese momento era ahora. La presentación final de la campaña para el smartwatch no era solo una entrega profesional. Era la culminación de una transformación profunda, de una batalla silenciosa que la había dejado llena de cicatrices, pero también con un nuevo poder. El cliente llegó una mañana de jueves. Un grupo de 3 representantes de la marca tecnológica, todos europeos, formales pero accesibles, interesados en conocer el alma detrás de la campaña. Había una sala especial preparada para la presentación, los equipos listos, los archivos asegurados, y un equipo de trabajo nervioso pero confiado. Valeria revisó cada detalle por última vez. Tenía la presentación en 3 copias, en la nube, en USB y en una laptop externa. No dejaría que nada saliera mal. Nada. Pero justo una hora antes del encuentro, ocurrió lo inesperado. Andrea entró corriendo a la oficina de Valeria, pálida, agitada. Vale, tienes que ver esto. Le mostró su celular. Era un perfil falso en redes sociales. Usaba su nombre, una foto antigua de Valeria, y un post reciente diciendo: esta campaña está basada en mentiras. Mis jefes no saben lo que realmente hice para llegar hasta aquí. Valeria sintió un hueco en el estómago. ¿Cuántas personas lo han visto? Ya lo están compartiendo. Algunos creativos lo están comentando. Pensaron que eras tú. Era una jugada sucia, precisa, dolorosa. Y ella sabía perfectamente quién estaba detrás. Leonor. Era su estilo. Manipular sin dejar huella directa. Crear caos desde el anonimato. Buscar esa última estocada antes de que Valeria tocara el éxito con las manos. Por un instante, pensó en cancelar. En decir que estaba enferma. En huir. Pero no. No esta vez. Respiró profundo. Tomó su laptop. Miró a Andrea y le dijo: vamos a presentar. Y vamos a reventarla. La sala estaba llena. Ejecutivos, clientes, creativos, directores. Todos con expectativas. Algunos con dudas. Otros con envidia. Pero todos atentos. Valeria se paró al frente. Con voz firme, comenzó a hablar. No vengo aquí a mostrarles una campaña más. Vengo a presentarles una propuesta que nace de una experiencia real. De alguien que entendió lo que es luchar por su salud mental en un entorno tóxico. Lo que es dudar de ti misma, sobrevivir a la manipulación, y salir más fuerte. Todos se quedaron en silencio. La presentación fue perfecta. Cada slide, cada imagen,
Cada palabra. Era emocional, poderosa, auténtica. No era solo publicidad. Era una historia con propósito. Y al terminar, se hizo un silencio largo. Hasta que uno de los clientes se puso de pie y dijo: «Esto no es una campaña. Es un manifiesto. Y eso es justo lo que estábamos buscando». Aplausos. Felicitaciones. Contrato cerrado. Pero Valeria no sonrió aún. Porque ella sabía que aún quedaba un cabo suelto. Esa noche, después de la celebración, recibió una llamada desconocida. Contestó. Era Marcelo. «Vale, necesito decirte algo. Mi mamá está fuera de control. Encontré en su computadora la cuenta falsa. Está obsesionada contigo. Está convencida de que tú la destruiste solo para quedarte con todo». Valeria cerró los ojos. Yo no me quedé con nada de ella. Solo tomé lo que me pertenecía, mi lugar. Lo que me gané. Marcelo suspiró del otro lado. Lo sé. Pero creo que está planeando algo más. No sé qué, pero no se va a detener. Valeria colgó sin responder. No por enojo, sino porque, en el fondo, ya no tenía miedo. Leonor había jugado su última carta. Y había perdido. La cuenta falsa fue denunciada. La agencia emitió un comunicado oficial desmintiendo el contenido y reafirmando su respaldo a Valeria como directora creativa del proyecto. Y aunque hubo chismes, mensajes anónimos, y un par de intentos más de sabotaje digital, nada funcionó. Leonor se había convertido en un fantasma. Una figura trágica atrapada en su propio ego. Y Valeria, en el rostro nuevo de una agencia renovada. El ciclo estaba por cerrarse. Pero aún faltaba una última escena. Hay momentos en la vida que no hacen ruido, pero cambian todo. No traen aplausos, no llegan con flores, solo con una sensación profunda de que por fin todo encaja. Y para Valeria, ese momento llegó una mañana cualquiera, sin drama, sin sobresaltos, pero con una paz que jamás había sentido. Habían pasado 3 semanas desde la presentación. La campaña había salido al aire con una recepción espectacular. El spot principal se viralizó, los comentarios hablaban de autenticidad, de emoción, de representación real. La marca estaba feliz. La agencia, aún más. Pero más allá de los números, lo que más le importaba a Valeria era ver a su equipo sonreír. Gente que antes era invisible, ahora era celebrada. Creativos que antes eran silenciados, ahora tenían voz. Y ella, ya no caminaba con miedo. Una mañana, mientras revisaba el tablero de proyectos, recibió una notificación en su bandeja de entrada. Era del área legal de la agencia. El asunto: actualización caso Leonor Zamudio. Abrió el correo. En resumen, la investigación había concluido oficialmente. Se confirmó el uso de identidad falsa en redes, sabotaje digital y violación de acuerdos de confidencialidad. Leonor quedaba inhabilitada para ejercer cargos directivos en el sector por tiempo indefinido. Y en ese momento, Valeria no sintió alegría. Tampoco venganza. Sintió cierre. Cierre real. Como si la última ficha del dominó hubiera caído. Respiró hondo. Y por primera vez en mucho tiempo, pudo ver su historia con perspectiva. Ya no como la historia de una víctima, sino como la historia de alguien que eligió no quedarse callada. Más tarde ese día, Alejandro, el director, la llamó a su oficina. Valeria, quiero hablarte de algo más allá de lo laboral. Ella asintió, curiosa. Alejandro se acomodó en su silla, cruzó los dedos, y dijo: cuando tú llegaste aquí, muchos pensaron que no durarías. Que el apellido Zamudio te protegería, o te destruiría. Nadie imaginó que lo que te iba a definir no era tu relación con nadie, sino tu ética. Valeria no respondió. Solo escuchó. Este lugar necesitaba una sacudida. Y tú lo hiciste. A tu manera. Sin escándalos. Con pruebas. Con verdad. Y entonces, con una sonrisa leve, agregó: queremos que formes parte del comité de liderazgo estratégico de la agencia. No como figura decorativa, sino como parte activa en la toma de decisiones sobre cultura organizacional, manejo de talentos y procesos internos. Valeria se quedó en silencio unos segundos. Luego dijo: sí, pero solo si eso significa que puedo seguir haciendo las cosas con honestidad. Sin repetir lo que ya pasó aquí. Alejandro sonrió más amplio. Por eso te lo estoy ofreciendo. Esa noche, al llegar a casa, Valeria encendió una vela, se sirvió una copa de vino y se sentó en el sofá con su laptop cerrada. No para trabajar. No para planear.
solo para estar en paz. Marcelo le había escrito un par de veces más. Mensajes largos, llenos de disculpas, nostalgia, intentos de recuperar lo perdido. Pero ella ya no sentía lo mismo. Lo quiso. Lo esperó. Le creyó. Le pidió ayuda. Y él la dejó sola. Y aunque no guardaba rencor, sabía que no podía construir un futuro donde una vez la hicieron dudar de su propia cordura. Esa noche, le respondió por fin. Gracias por tus palabras. Espero que encuentres tu propio proceso. Yo ya encontré el mío. Y lo dejó ir. No con rabia. Con libertad. Porque cuando te reconstruyes desde el dolor, desde la traición, desde la duda, aprendes a elegir con el alma limpia. La vida no le debía nada. Y aún así, le estaba dando todo. Un nuevo comienzo. Una nueva versión de sí misma. Una Valeria que ya no necesitaba validación externa para saber quién era. Y esa era la verdadera victoria. El silencio puede ser un arma. Puede herirte, confundirte, destruirte poco a poco, como el veneno más lento y más efectivo. Pero también, cuando todo termina, cuando ya no hay gritos ni rumores, ni máscaras ni correos anónimos, el silencio puede ser un espacio sagrado. Un lugar donde todo lo vivido por fin encuentra sentido. Han pasado 6 meses desde aquel cierre definitivo. Y Valeria, ahora, camina sin mirar atrás. No porque olvide, sino porque ya no le pesa. La agencia se ha transformado. Nuevos procesos, nuevas políticas de respeto y equidad, espacios de contención emocional, comités de integridad. Lo que comenzó como una lucha personal, se convirtió en un cambio colectivo. Hoy, Valeria no solo dirige campañas, dirige conversaciones. Abre puertas que antes estaban cerradas con candado. Escucha a los nuevos talentos como a iguales. Y sobre todo, inspira. No porque lo busque, sino porque su historia habla por sí sola. Hay algo en ella que cambió para siempre. Una mirada más serena. Una voz más firme. Un corazón que, aunque no olvida lo vivido, ya no late desde la herida, sino desde la verdad. Un sábado por la mañana, en una charla creativa frente a un grupo de estudiantes, alguien levantó la mano y le preguntó: ¿qué fue lo más difícil de todo lo que viviste? Valeria pensó unos segundos. Y respondió: darme cuenta que nadie me iba a salvar, más que yo. La sala quedó en silencio. Un silencio distinto. No de miedo. De respeto. Porque todos sabían que lo que ella había enfrentado no estaba en los libros de publicidad, ni en los manuales de liderazgo, ni en las capacitaciones de recursos humanos. Era la batalla silenciosa que muchas personas enfrentan cada día, en distintos trabajos, en distintos roles, cuando el poder se usa como escudo para lastimar. Pero también era la prueba de que se puede ganar. Sin gritar. Sin destruir. Sin convertirse en lo que un día te rompió. Esa noche, al llegar a casa, Valeria revisó un cuaderno viejo. Uno donde, meses atrás, escribía sus emociones en secreto. Estaba lleno de frases rotas, dibujos con rabia, listas de cosas que no quería olvidar. Y ahí, en la última página en blanco, escribió una sola frase. Lo lograste. No por ellos. Por ti. Cerró el cuaderno. Y con eso, cerró también esa etapa. Al día siguiente, una nueva campaña comenzaba. Un nuevo equipo, una nueva marca, otro reto más. Pero esta vez, con la certeza de que ya no había nada que demostrar. Porque cuando tu voz ha vencido al silencio más profundo, ya no le temes a nada. Ahora que conoces toda la historia. Ahora que sabes lo que fue caminar con miedo, dudar de ti misma, enfrentar el poder, la manipulación, la traición, la indiferencia. Ahora que viste cómo una mujer silenciosa fue capaz de romper una estructura que parecía intocable. Déjame preguntarte algo, de corazón. ¿Y tú, qué harías? ¿Te quedarías callado si sabes que alguien te está saboteando? ¿Defenderías tu lugar aunque nadie te crea? ¿Lucharías por tu dignidad aun si eso significa enfrentarte a alguien que toda la empresa respeta? Valeria lo hizo. Y no fue perfecta. Tuvo miedo. Tuvo dudas. Tuvo momentos en los que pensó en rendirse. Pero no lo hizo. Y eso fue lo que la hizo diferente. No fue el talento. No fue la suerte. No fue que tuvo aliados poderosos desde el principio. Fue que un día, después de llorar sola en su escritorio, dijo: esto no puede seguir así. Y lo detuvo. Con inteligencia. Con estrategia. Con verdad. Y con fuerza emocional que no se ve, pero que sostiene a las personas valientes. Hay millones de Valerias en el mundo. Personas que trabajan duro,
que cumplen, que no hacen ruido, que intentan avanzar sin pisar a nadie, y que, aún así, son aplastadas por egos enfermos, por jefes narcisistas, por entornos tóxicos, por estructuras injustas. Y muchas de ellas callan, porque tienen miedo de perder su trabajo, porque nadie las cree, porque quien las lastima es alguien intocable. Pero hoy, esta historia existe para recordarte que puedes hablar, que puedes defenderte, que puedes buscar pruebas, aliados, caminos distintos. Y que sí, es difícil. Y que sí, muchas veces te quedas solo. Pero si te mantienes firme, la verdad termina encontrando su lugar. Tal vez no de inmediato. Tal vez con cicatrices. Tal vez perdiendo cosas en el camino. Pero lo que ganas, es tuyo para siempre. Ganas tu voz, tu poder, tu paz. Y esa es la lección más importante de esta historia. No se trata solo de una suegra narcisista, ni de una nuera brillante, ni de un esposo tibio, ni de una agencia creativa. Se trata de lo que tú haces cuando nadie te ve, cuando todo parece ir en tu contra, cuando tu única compañía es la verdad que te habita. Porque ahí es donde empieza tu fuerza real. Entonces, ahora te toca a ti. ¿Qué aprendiste de esta historia? ¿Qué frase, qué escena, qué momento se quedó contigo? ¿Qué te hizo pensar en alguien que conoces o en ti mismo? Déjalo en los comentarios. Queremos leerte. Queremos saber si alguna parte de esta historia te tocó el corazón. Y si así fue. Si sentiste algo, aunque sea por un segundo, si te inspiró, te hizo reflexionar, te hizo ver con otros ojos alguna parte de tu vida. Dale like a este video. Comparte con alguien que necesita escuchar esta historia. Y sobre todo, suscríbete al canal. Porque aquí, no solo contamos historias. Aquí contamos verdades disfrazadas de ficción. Porque la realidad, a veces, necesita ser contada con emoción para que, por fin, se escuche. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por permitirte sentir. Y recuerda, la justicia empieza cuando dejas de tener miedo.